Bueno, vamos acá con la segunda parte del TP número 16, donde vamos a estudiar el desarrollo, la embriología del sistema digestivo, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar con el tema, hay que entender que el desarrollo del sistema digestivo va a empezar a partir de la cuarta semana, con el plegamiento dorso-ventral del embrión. Ya comentamos el plegamiento en más de una oportunidad, ¿no? Por lo cual se incluye una porción del saco vitelino adentro de lo que podemos llamar celoma intraembrionario, o también es la región donde se va a formar la cavidad torácica y abdominal, ¿sí? Que se va a subdividir después. Vamos a revisar eso acá, tranquilos. Bueno, entonces en la cuarta semana, lo que vamos a llamar así de desarrollo del período temprano, vamos a tener, ¿no?, ese plegamiento del embrión, ¿ok? Acá, por ejemplo, en el dibujito esquemático, vemos que ese plegamiento ya a los 25 días ya está así como que bien desarrollado, ¿no? Entonces va a provocar, como decíamos, ¿no?, que el saco vitelino, o una parte, ¿no?, mejor, que decimos así, una parte dorsal del saco vitelino, va a quedar incluída adentro del celoma intraembrionário, que sería entonces esa cavidad acá que vemos, ¿no?, en las laterales de, bueno, ese saco vitelino que se está incluyendo, ¿no? Bueno, e por fim, então, isso vai constituir o que chamamos intestino primitivo, ¿sí? Eu creio, é provável, ¿no?, que a essa altura já entendeu bem que quando decimos intestino primitivo, estamos falando de toda uma região. Acá puse essa nota, ¿no?, acá abaixo. Toda uma região que en el adulto vamos a chamar tubo digestivo, ¿ok? Pero acá chamamos intestino primitivo. Bueno, una crítica mía particular, para mí estaría mucho mejor decir tubo digestivo primitivo, ¿no? Y no intestino primitivo. Pero bueno, después solamente una parte entonces del intestino primitivo, así llamado, va a conformar lo que realmente conocemos como intestino, que sería el intestino delgado y el intestino grueso, o el intestino delgado y el colon, ¿no? Así vamos a estudiar, ¿no?, todos esos componentes en esa clase. Bueno, en primer lugar, lo que es más importante saber de acá, ¿no? En primer lugar, ese intestino primitivo, así llamado, va a tener tres partes. Se va a formar, ¿no?, como un tubo endodérmico, ¿ok? Sabemos que es el endodermo, todo eso revisamos, ¿no?, 1.000.000 de veces. Pero claro, si tenéis dudas y tal, vuelva a revisar cuantas veces sea necesario. Es natural que sea un tema difícil. Entonces, ese tubo endodérmico, ¿sí?, que se va a formar acá, va a tener tres partes. Básicamente, vamos a tener el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior va a estar conectado a lo que en ese momento chamamos membrana bucofaríngea, ¿sí? E o intestino posterior vai estar conectado a lo que nesse momento chamamos membrana cloacal, ok? Também é interessante saber que do intestino posterior vai nascer uma evaginação que denominamos alantoides. Vai contribuir mais adelante a formar lo que conhecemos como o seno urogenital. Isso vamos ver mais adelante. Por ahora, há que saber que essa evaginação nasce, então, do intestino posterior e vai integrar, ¿sí?, em parte, o pedículo embrionário,
o el pedículo de fijación. Acá vemos el pedículo embrionario o de fijación y el alantoides extendiéndose acá en esa región, ¿sí? Bueno, en la quinta semana estamos hablando aún, así está subdividido el libro, el Gomes Dum, ¿sí? Él subdividió la primera parte del estudio como el estudio del período temprano. Entonces, aún hablando con relación a los temas que se estudia como que de un período temprano, pasemos a la quinta semana, ¿sí? Entonces, en ese momento, el intestino primitivo, vamos a decir, ha evolucionado, ¿sí? Entonces, ya tenemos un aparato digestivo un poco más complejo, ¿ok? Acá no tenemos tanta complicación, básicamente, y todo eso vamos a revisar a lo largo de la clase, porque vamos a estudiar el intestino primitivo en sus porciones. Ahí vamos a ver cómo se forma el esófago, órganos que son anexos, hasta el hígado y el páncreas tenemos que estudiar en esa clase. Bueno, el intestino anterior en ese momento, básicamente, va a separarse, va a dividirse en una porción cefálica, que también podemos llamar intestino faríngeo, o también faringe primitiva, ustedes pueden encontrar con ese nombre ya, que va a estar conectada a la cavidad bucal primitiva, es decir, la membrana bucal o bucofaríngea ya desapareció. Tenemos una cavidad ahora que la vamos a denominar como cavidad bucal primitiva o también estomodeo, ¿sí? Esa región, que es el intestino faríngeo, se va a extender, por lo tanto, desde el estomodeo hasta el brote traqueobronquial. Ese brote también lleva diferentes nombres. Podemos decir brote traqueopulmonar, podemos decir simplemente divertículo respiratório. Todos esses nombres ustedes van a encontrar en la bibliografía, en el mismo libro, ¿ok? Que, claro, es el origen, ¿no?, del aparato respiratorio que estudiamos en la clase anterior. Y va a tener, ¿no?, una porción caudal, ¿sí? Entonces, el intestino anterior tiene esa porción cefálica, o intestino faríngeo, se extiende desde el estomodeo hasta el brote traqueobronquial, y el intestino anterior va a tener una porción caudal que se extiende, ¿sí?, desde el mismo punto, el brote traqueobronquial o traqueopulmonar, hasta, ¿sí?, un otro brote que vamos a denominar esbozo o divertículo hepático, ¿sí? Como já havia comentado, a membrana bucofaríngea ha desaparecido al final de la cuarta semana, de maneira que o estomodeo comunica com a região faríngea. Temos uma cavidade, que é a cavidade bucal primitiva, o estomodeo. O intestino médio mais sencillo, simplesmente o que temos que saber é que nesse momento vai apresentar uma forma de asa, que vamos a chamar asa intestinal primitiva, ¿sí? De verdade, abro um parênteses acá. Não estou seguro se em espanhol ustedes usam o termo asa, assim como ala, ¿no? Pero em português, asa é ala. Isso para mim tem um formato de ala, ¿no?, ou asa. Enfim, só um parênteses. Para mim é sencillo acordar-me do nome por la forma de la estrutura, pero não sei para um hispanohablante. Enfim, cierra parênteses. Dato de color. Del intestino posterior, lo que temos que saber é que vai terminar desembocando em uma porção dilatada del tubo denominado cloaca, ¿sí? En ese momento, isso comentamos, ¿no?, en la clase del desarrollo del aparato respiratorio. En ese momento no tenemos distinción entre el aparato excretor de orina y el aparato excretor de feces. Entonces no hay esa diferencia, lo que tenemos es una sola cavidad, un solo elemento, ni siquiera es bien una cavidad, ¿no?, porque está cerrada por una membrana.
pero solo tenemos un elemento y lo vamos a denominar entonces cloaca, ¿sí? Acá, en esa altura, en la quinta semana, tenemos que el alantoides que anteriormente vimos que se anexaba o se extendía hasta el pedículo embrionario, en ese momento va a formar parte del cordón umbilical, que empieza a sustituir el pedículo embrionario, ¿no? Entonces vamos a tener que tanto el alantoides quanto el pedículo vitelino van a constituir el cordón umbilical, ¿ok? De la hoja esplácnica del mesodermo van a derivar el tejido muscular, conectivo y el peritoneo visceral del tubo digestivo. El peritoneo visceral, que já vimos em classes anteriores de histologia. Em histologia lo vamos a chamar o adventícia ou serosa, a depender de la região, pero podemos também generalizar como peritoneo visceral, ¿okay? Todo isso vai surgir de la hoja esplácnica del mesodermo, ¿ok? Enquanto que o tubo digestivo vai caracterizar-se como um tubo mais endodérmico, ¿no? Bueno. Ahora vamos a subdividir el estudio en porciones. Primero vamos a estudiar la región faríngea, más adelante vamos a estudiar cómo se forma el esófago, el estómago, el duodeno y así por delante. Y acá entonces hice cuestión de poner así, observación. Eso acá es lo que quise decir, ¿no? Está según la bibliografía de referencia. ¿Por qué? Porque acá el autor volvió a la cuarta semana y ya empieza a hablar de desarrollo de la región faríngea, lo que sería una pequeñita contradicción una vez que él mismo, en el propio texto, en el mismo capítulo, nos dice que la región faríngea se constituye a partir de la quinta semana. Entonces, a esa contradicción, cabe a cada uno preguntar a su profesor, a quien quer que sea, que van a considerar en el examen como siendo la respuesta correcta. Son problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, volvemos a la cuarta semana y vamos a estudiar cómo se desarrolla la región faríngea, ¿okay? Bueno, la faringe primitiva, como decíamos, ¿no? Se abre cranealmente en el estomodeo, cosas que habíamos comentado, pero que estaban acá como desarrollo de la quinta semana, ¿no? En su límite caudal, ventralmente ubicado, tenemos, vamos a ver, el esbozo tráqueo pulmonar, o tráqueo esofágico, como vimos, ¿no? O simplemente, o tráqueo bronquial, perdón, o también simplemente divertículo respiratorio. Dorsalmente, eso va a dar origen al esófago, ¿sí? Bueno, acá, muy importante, lo que uno tiene que sacar acá de información, empiezan a formarse. Eso acá me complicaba mucho. Entonces, ojo, porque eso de acá se puede sacar diferentes cuestiones de examen. Muchas cuestiones se puede sacar de un tema como ese. Entonces, ojo acá, apropiense bien de ese contenido. Tenemos que conocer qué son las bolsas faríngeas, qué son los surcos branquiales y qué son los arcos branquiales. ¿Ok? Havia comentado sobre ellos en la clase del desarrollo del aparato respiratorio, ¿no? Igual ya les había enseñado un poquito, pero acá vamos a ver con más propiedad. Ese dibujito acá, igual como había comentado antes, fue lo que me ayudó mucho a diferenciar esas estructuras, porque acá vemos todas ellas en conjunto, denominadas, marcadas, igual vemos el plano de corte del embrión. Entonces ese es un dibujo esquemático que me ayudó muchísimo. Así que en un embrión de 4 semanas vamos a ver todas esas estructuras formándose simultáneamente. Hay que saber así, por adentro, internamente, tenemos las bolsas faríngeas, ¿ok? Por afuera, en la misma región, tenemos lo que son los surcos branquiales, ¿ok? Ahora, quando se formam as bolsas faríngeas e os surcos branquiales, um por adentro e outro por afuera, essa região acá, ¿sí?
essa região acá, mesodérmica, vai começar a ganhar também um formato circular, naturalmente. E a essa região acá, mesodérmica, sim, a essas vamos a chamar de arcos branquiales. Então, não confundam arcos branquiales com surcos branquiales. Aún tem todas essas problemáticas, não? Porque são nomes muito parecidos. Então, revisando. Por adentro, las bolsas faríngeas, ¿sí? Por afuera, los surcos branquiales. Y en el medio de todo eso, tenemos los arcos branquiales. Apropríense bien de esa introducción para que no se queden perdidos, mareados en lo restante de ese tema que va a ser muy importante. Entonces, ese contenido, ¿sí? Bueno, entonces, como decía, tenemos las bolsas faríngeas, son 5 de cada lado, ¿ok? Aunque la última bolsa faríngea no suele aparecer claramente, es a menudo considerado formando parte de la inmediata anterior. La quinta bolsa faríngea está como que interligada, unida a la cuarta bolsa faríngea. Es importante saber hasta ese detalle, ¿ven? Sí, hasta eso te pueden tomar. Bueno, en la superficie externa del cuello, esa es la región del cuello, ¿no? Del embrión. Ya da para caracterizarla, ¿no? Como una región del cuello. Vamos a tener entonces, como decíamos, los surcos branquiales. Los surcos branquiales también se puede llamar hendiduras faríngeas. Acá un pequeñito error ortográfico, ¿no? Perdón. También se puede llamar hendiduras faríngeas, también se puede llamar surcos faríngeos. Problemas, dificultades, ¿no? Que no se imponen, ¿no? Pero vamos a llamar surcos branquiales, ¿ok? Y entre todo eso vamos a tener los arcos branquiales, que también podemos llamar arcos faríngeos. Olvídense, vamos a llamar arcos branquiales, como ya había dicho. Los arcos branquiales son 6 a cada lado, una otra complicación. ¿Por qué? El mismo autor casi no habla del quinto o sexto arco branquial. Igual cuando llega a hablar nos va a decir que el quinto arco branquial no existe o no se forma bien. Lo que vamos a tener es un sexto arco branquial y que no aparece en ningún dibujo esquemático, pero solamente se va a comentar de él cuando se hable más adelante de algunas estructuras. Entonces, tengan en cuenta eso también. Tenemos 6 arcos branquiales, aunque el quinto como que no existe y el sexto simplemente no aparece en el texto, en la parte del texto solo. Sepan eso, ¿todo bien? Entonces, bolsas faríngeas son 5, ¿ok? Y arcos branquiales son 6, ¿todo bien? La quinta bolsa faríngea también es esa que como que no existe, está interligada con la cuarta. Bueno, revisen eso cuantas veces sea necesario, ¿sí? Bueno, ahora sí, pasemos entonces a la quinta semana, que creo que es la semana que ya deberíamos estar, ¿no? Como había comentado. Vamos a tener lo siguiente, vamos a hablar de arcos branquiales, ¿sí? El primer arco branquial entonces va a contener em su mesénquima, ¿no? Essas estruturas acá, muy tomable, cuestión de examen, repasen eso, ¿ok? Vamos a tener por acá el cartílago de Meckel, la rama maxilar inferior del nervio trigémino y el primer arco aórtico. Eso todo adentro del primer arco branquial. Adentro del segundo arco branquial encontramos el cartílago de Reichert, el nervio facial y el segundo arco aórtico. En el tercer arco branquial vamos a tener el nervio glosofaríngeo y el tercer arco aórtico. En el cuarto arco branquial encontramos una rama laríngea superior del nervio vago y el cuarto arco aórtico. Y en el quinto y sexto arco branquial, ven, acá en esa parte del texto el autor no comenta, solamente nos comentó de las estructuras presentes adentro de los primero al cuarto, ¿no? Arcos branquiales. Bueno,
Acá siempre les dejo la página del libro, de donde saqué eso y todo más. Entonces ustedes pueden revisar. Todo eso está acá en ese dibujito esquemático, que está bueno para poder entonces hacer repasos. Acá les puse una imagen que no es necesariamente de ese tema, mas es solamente para que uno entienda de los tales arcos aórticos, de dónde vienen. Entonces acá en la cuarta semana tendríamos 2 arcos aórticos, después ya vamos a tener, ¿no?, 6 arcos aórticos, aunque algunos ya empiezan a declinar y todo más. Ven que esses arcos aórticos van a pasar entre las bolsas faríngeas. Eso acá serían las bolsas faríngeas. ¿Sí? Son 4, ¿no? La quinta no aparece. Los arcos aórticos pasan entre las bolsas faríngeas, por lo tanto van a pasar adentro de los arcos branquiales. Sepan que una figura, un dibujo esquemático como ese, va a estar representando acá. En esa región acá tenemos el primer arco faríngeo, acá el segundo arco faríngeo, el tercero, el cuarto, ¿no? Acá los surcos branquiales, acá por afuera, entonces por adentro los arcos branquiales, ¿sí? En la sexta semana, el segundo arco branquial va a crecer en sentido caudal, como vemos en el dibujo esquemático acá abajo, al lado izquierdo. Entonces el segundo arco branquial crece en sentido caudal sobre el tercer y cuarto arco, de manera que va a cubrir los surcos branquiales segundo, tercer y cuarto. Va a cubrir los surcos. ¿Okay? La primera bolsa faríngea y el primer surco branquial, que están en la misma región, ¿no?, uno por adentro, otro por afuera, van a crecer y se van a acercar. ¿Ok? La segunda bolsa faríngea, ¿sí?, se va a obliterar. Por acá no vemos eso muy bien, pero después va a originar el epitelio de la amígdala palatina. Ya al final de la sexta semana tenemos que el segundo arco branquial se va a fusionar caudalmente, ¿no?, y va a encerrar entonces el resto de los surcos branquiales. Acá, como vemos, ya no hay más surcos branquiales, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ¿ok? Y bueno, se forma una cavidad ectodérmica transitoria denominada seno cervical. Esa pequeñita cavidad acá, como si fuera una persistencia, ¿no?, de un surco branquial que se quedó evaginado acá adentro. La primera bolsa faríngea va a constituir, acá tenemos, ¿no?, la primera bolsa faríngea al lado izquierdo. Acá entonces tenemos la primera bolsa faríngea bien cerquita al primer surco branquial. La primera bolsa faríngea va a constituir el revestimiento de la caja del tímpano o oído medio y también la trompa de Eustaquio, que conecta la faringe con el oído. Y el primer surco branquial va a desarrollar el conducto auditivo externo, ¿sí? Bueno, al final de la séptima semana, avanzamos al final de la séptima semana, ya tenemos essas estruturas acá bien constituídas: la faringe, la laringe, tráquea, esófago, ¿ok? La faringe tiene una forma de embudo aplanado, ¿no? Acá se genera una estructura en forma de T, como habíamos comentado en la clase del desarrollo del aparato respiratorio, ¿no? Más ventralmente se forma la laringe, ¿no? La laringe entonces se va a continuar con la tráquea. Y dorsalmente la faringe se continúa con el esófago. ¿Okay? Entonces, ventralmente, faringe continúa con laringe y tráquea. Dorsalmente, la faringe continúa con el esófago. ¿Sí? Ese mismo dibujo esquemático acá vamos a volver a mirar para ver, por ejemplo, para estudiar la formación de la glándula timo, ¿sí?, para también mirar la formación de la glándula tiroides, ¿no? Bueno. En un feto a término,
vamos a tener que el cartílago de Meckel, ¿no?, que está contenido en el primer arco branquial, va a originar los huesos martillo y yunque del oído, así también como el ligamento esfenomaxilar. Ya el cartílago de Reichert, que está contenido en el segundo arco branquial, va a formar el estribo del oído, la apófisis estiloides del hueso temporal y el ligamento estiloioideo, ¿sí?, así como también el asta menor y una parte del cuerpo del hueso hioides. Todo eso del cartílago de Reichert, ¿no? El tercer arco branquial va a dar origen al asta mayor y también una otra porción del cuerpo del hioides, ¿ok? Y los componentes cartilaginosos, ven como que ahora el autor, por así de la nada, resuelve comentar del sexto arco branquial, ¿no? Y ven que no comenta del quinto, porque el quinto es como que si no existiera, no sé qué. Enfim, yo realmente no quise complicar el tema acá con esos puntos, solamente puse lo que considero más importante. Los componentes del cuarto y del sexto arco branquial se van a fusionar y van a originar los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Ok. Acá abajo les dejé, ¿no?, dibujito esquemático. Pueden ver, ¿no?, como cada uno de los componentes van a originar estas estructuras. Es cuestión de examen, cabe revisar, cabe repasar cuantas veces sea necesario, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando del desarrollo por porciones del tubo, ¿no? Entonces empezamos por la región faríngea, ok. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la glándula tiroides. Bueno, la tiroides la estudiamos en la clase del sistema endocrino. Acá vamos a volver a estudiar el desarrollo de la tiroides, ¿sí? Igual, tengo que hacer algunas aclaraciones. Primero, ¿por qué vamos a volver a estudiar la tiroides si ya estudiamos en la clase del sistema endocrino? Bueno, simplemente porque cuando estudiamos el desarrollo de la tiroides en la clase del sistema endocrino, estudiamos según la bibliografía del Ross, que es el libro de histología. En la clase del desarrollo endocrino, o mejor, de las glándulas endócrinas, yo les expliqué, ¿no? Les había explicado que estaba privilegiando lo que estaba en el Ross, aunque el Ross no es la bibliografía de embriología, porque también es la de los pocos momentos del Ross donde él describe algo así del desarrollo embriológico de manera más completa. Y la clase, la cátedra justo nos pidió para estudiar en conjunto. Puso así, ¿no?, un TP solamente, tanto para el desarrollo como para el sistema endocrino. Entonces lo que hice yo fue privilegiar las informaciones del Ross. Pero acá vamos a privilegiar la información del Gómez-Dunn. Y el peor, segunda aclaración, hay contradicciones. Lo que habla Ross no es exactamente lo que habla Gómez-Dunn. Dificultades, ¿no? Aí uno para y piensa, entonces, ¿de dónde tengo que sacar la información? ¿Qué me van a cobrar en un examen? Acá yo tengo una sugerencia, privilegien la información del Gómez-Dunn, porque el Gómez-Dunn es considerado la bibliografía de referencia en embriología. Entonces, si te preguntan algo de embriología de la tiroides, privilegie la información del Gómez-Dunn, pero acá cabería un buen debate, ¿sí?, para saber realmente lo que la cátedra quiere que nosotros aprendamos. La última aclaración les puse acá no solamente en el tema de tiroides, sino que también en otros temas que vamos a ver ya en la secuencia. Ese paréntesis acá donde explico, estudiado en conjunto con el desarrollo de la región faríngea. ¿Qué significa eso? ¿Por qué escribí eso acá? Porque esa subdivisión la hice yo. La verdad es que el autor del libro, o los autores, ¿no?, la verdad,
pusieron todo eso adentro de un mismo tema. Hablaron del desarrollo de la región faríngea y hablaron del desarrollo de la tiroides, el desarrollo del timo, desarrollo de la lengua, todo junto. Y así, todo entremezclado, sí, muchas veces la séptima semana por adelante de la quinta, cosas así, bien entremezcladas. ¿Qué hice yo acá? Separé todo en temas para ustedes y mejor, ¿no? Puse todo en secuencia cronológica. Pero después, se van al libro, no van a encontrar un subcapítulo para el desarrollo de la tiroides acá en ese tema. No hay. Está dentro del desarrollo de la región faríngea. Entonces, ¿qué hice también acá? Para facilitar al máximo la vida de ustedes. En ese tema yo puse hasta el párrafo de donde saqué la información. Ya están acostumbrados que yo siempre pongo la página, ¿no?, del libro. Acá hasta el párrafo les puse. Por eso que les estoy comentando. Porque el autor escribió todo así, ¿no?, translocado. Está una parte arriba, otra parte abajo. Tenemos que ir y volver en el texto a cada rato para poder encontrar la secuencia cronológica del tema. Entonces, bueno, yo encontré la secuencia cronológica, la subdividí, la ordené y puse acá el párrafo de donde saqué la información. Eso no voy a encontrar en ningún otro lado, solo en las clases del tío Benja, ¿no?, en el instituto, ¿no? Bueno, vamos al tema. Tiroides, cuarta semana. Va a surgir como una proliferación epitelial del endodermo faríngeo. Eso explicamos, está nada que no habíamos explicado también en la clase del sistema endocrino, ¿no? Vemos acá el origen, ¿no?, del tiroides en esa región acá de la faringe. Entonces es una proliferación epitelial, ¿no?, del endodermo faríngeo. En la cuarta semana empezó todo. Quando chegamos em la sexta semana, segundo Gomes Dum, não? Aí já podemos chamar essa proliferação epitelial, não sei o que, de conduto tiroglosso. Então, na sexta semana, para Gomes Dum, é quando vamos a nombrar isso como conduto tiroglosso. ¿Sí? Bueno. Acá nosotros podemos ver en ese otro dibujito esquemático, ¿no?, que ya habíamos mirado anteriormente. Acá el conducto tirogloso empezando a formarse, ¿sí? Bueno, después ya más adelante el conducto tirogloso va a desaparecer, pero vamos a volver a comentar eso, porque puede ser que él persista. Bueno, en la séptima semana tenemos lo que es más importante de la séptima semana para el desarrollo de la tiroides, es que en esa séptima semana tenemos el descenso de la tiroides, ¿sí? Según los autores, la tiroides va a pasar por delante del hueso hioides. Eso puede ser utilizado en una parte de una cuestión de examen como cuestión tramposa, ¿no?, porque te pueden poner así, va a pasar por detrás del hueso hioides y ahí está incorrecto. Entonces, hasta ese nivel de trampa llegan a ser con nosotros. Bueno, en su descenso, la tiroides va a pasar por delante del hioides, entonces, sí, hasta lograr su ubicación definitiva en la tráquea. Como ven acá, hasta el párrafo de donde saqué la información, les puse en el texto. Luego de la séptima semana, el conducto tirogloso se oblitera. Entonces, bueno, es lo que vimos acá en esa imagen. Pero acá el autor del libro, digamos que cometió un error, ¿no? El autor del libro se puede equivocar. Nosotros, ellos que son los ultra expertos del tema, se pueden equivocar. Nosotros no, si no perdemos la cursada. Así es la vida del estudiante, ¿no? El autor acá no pone que ese dibujo acá es de final de la séptima semana, igual va a ver, porque si no habría contradicciones con otra parte del tema. Pero acá en el texto nos va a decir que el conducto tirogloso se va a obliterar ¿cuándo? Al final de la séptima semana o luego de la séptima semana. Acá cuando vamos al dibujo esquemático de ellos mismos, tenemos un dibujo esquemático de la sexta semana y ese conducto ya está obliterado. Es decir, son errores que, bueno, quien ya tiene su título, ¿no?, se puede dar el lujo de cometer, pero el pobre estudiante no. Así es la vida. Pero
Entonces, Benja, ¿con qué información me quedo? Con la información que está en el texto. Así normalmente es lo que nos cobran en el examen, ¿sí? Y no exactamente lo que está en el dibujo esquemático. ¿Todo bien? 10ª semana, se puede visualizar entonces ya microscópicamente los folículos tiroideos conteniendo coloide. Los folículos tiroideos, como vimos en la clase del sistema endócrino, ¿no? Son esas células foliculares, recibe el mismo nombre, ¿no? De las células del ovario femenino, ¿no? Pero acá es célula de la tiroides. Entonces, essas células foliculares se agrupam, formam um epitélio, uma capa, uma envoltura. Adentro vai conter um líquido chamado coloide. Segundo Gomes-Dunn, segundo a bibliografia de Gomes-Dunn, 10ª semana já vemos então folículos e coloide. ¿Sí? Algumas semanas depois, ele não habla quantas semanas, simplesmente nos põe assim, as células foliculares começam a sintetizar tiroglobulina no iodada, ¿sí? Al final del 4º mes tenemos entonces triiodotironina sendo secretada ahí, ¿sí? Las células parafoliculares, que también podemos llamar de células C, son secretoras de calcitonina. Parecen tener origen en el llamado cuerpo último branquial, que se forman por migración de células de las crestas neurales. ¿Ok? Acá igual que hizo Benja, aún hizo Benja eso. Ustedes no van a encontrar a alguien que les dé tantos regalitos así. Les puse las páginas, las capturas de pantalla de las páginas de nuestro cuadernillo, ¿no? De sistema endócrino, para que ustedes no tengan el trabajo de tener que volver al otro cuadernillo. Entonces acá ustedes pueden mirar cómo estudiamos la glándula tiroides ahí. Entonces van a ver, por ejemplo, que el Ross va a decir que es alrededor de la 14ª semana cuando vemos coloide adentro de las células foliculares. La bibliografía de Gomes-Dunn va a decir que es en la 10ª semana. Entonces hay 4 semanas de diferencia. Un mes. Es bastante, ¿no? Dá para equivocar-se na questão de exame, ¿no? E não pensem, porque eu pensava isso em meu primeiro ano. Então, não, se há essa contradição, então eles não me vão a tomar isso. Mentira, te tomam. Te tomam e pode passar que te tomem segundo Ross, aunque digam que a bibliografia de referência é Gomes-Dunn. E depois te vas a quejar-se, eles te vão a dizer, não, há que ler os 2 livros. Há que ler os 2 livros e te podemos tomar de donde sea. ¿Sí? É um livro que decidimos que tinha que ler. Por isso, tio Benja, que hace? Põe todo para vocês acá, não? Eu leí os 2 livros e les puse acá o resumo de los 2 livros. ¿Ok? Bueno, aí está. Vamos a las paratiroides. ¿Sí? Também já estudamos na classe de sistema endócrino. Acá no puse nada de contradicciones ni nada, esto porque el desarrollo de la paratiroides no es tan complicado así. Pero sepan que también está dentro del desarrollo de la región faríngea en el libro. Todo empieza en la 6ª semana, ¿sí? Vamos a tener que el endodermo del ala dorsal de la tercera bolsa faríngea va a formar la paratiroides inferior. Acá confiere lo que dijo Ross, lo que dije Gomes-Dunn es muy semejante, ¿todo bien? Más tranquilo, ¿no? Gracias a Dios. Entonces el endodermo del ala dorsal de la tercera bolsa faríngea, no sé qué, va a formar la paratiroides inferior. El epitelio del ala dorsal de la 4ª bolsa faríngea va a formar la paratiroides superior. Entonces está invertido. Y es así. Fíjense bien. Ojo acá. ¿Todo bien? Porque ven, ¿no? La tercera bolsa faríngea es más superior que la 4ª bolsa faríngea, ¿no? Pero así se forman las paratiroides. La paratiroides inferior se forma en la bolsa faríngea que está más superior, ¿no? Entonces, paratiroides inferior se forma en la tercera bolsa faríngea.
paratiroide superior en la cuarta bolsa faríngea. Tengo que saber que es en el epitelio del ala dorsal. Sí, señor. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ala ventral de la tercera bolsa faríngea yo voy a tener la formación de la glándula timo. Entonces no es lo mismo decir simplemente tercera bolsa faríngea. Tengo que decir que la paratiroides inferior se forma en el enodermo del ala dorsal de la tercera bolsa faríngea. Ok. Bueno, final de la séptima semana. Más o menos la estructura cronológica es semejante, ¿no? Con la tiroides. Semejante, no idéntica. Final de la séptima semana. Ojo, ¿por qué estás hablando de timo, de glándula timo? Porque hay que entender el movimiento que hace el timo para entender cómo las paratiroides bajan a su ubicación definitiva. Entonces el autor nos va a explicar así. Cada esboço tímico, vamos a revisar eso mas ahora, ya en la secuencia, que son los esbozos tímicos y tal. Cada esboço tímico emigra caudalmente, arrastando en su movimiento a las paratiroides inferiores. Como decíamos, se forman en la misma bolsa faríngea, aunque ese esbozo tímico se forma en el ala ventral y la paratiroide se forma en el ala dorsal, ¿sí? Entonces, cada esbozo tímico emigra caudalmente y va a arrastrar en su movimiento las paratiroides inferiores, que se van a ubicar por detrás de la tiroides. Eso ya vimos en la clase de sistema endocrino. No voy a volver a revisar la ubicación definitiva. No, ya basta, ¿no? También si quieren vuelvan ahí a revisen la clase anterior porque también es tema de examen, ¿eh? Las paratiroides superiores se separan de la faringe y se ubican también en la cara dorsal de la tiroides. Chao, listo, ¿ok? Vamos a la glándula timo. También está adentro del tema de la región faríngea. Ah, también. Ven cuántos temas yo saqué de un mismo tema acá. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer esa subdivisión para facilitar, porque para leer ahí del libro estaba terrible, estaba difícil. Desarrollo en la glándula timo. Todo va a empezar en la sexta semana. Y en la sexta semana, sí vamos a tener entonces que en el ala ventral de la tercera bolsa faríngea surge el tal esbozo tímico. Enseguida se va a alargar caudalmente, ¿ok? Al final de la séptima semana, cada esbozo tímico emigra caudalmente, como ya habíamos comentado, y se van a fusionar en la línea media. ¿Ok? Entonces ahí ahora tenemos la formación de la glándula timo. Final de la séptima semana, cuando cada esbozo baja y se fusiona en la línea media. ¿Ok? Hay que acrescentar un dato. Según el autor, pronto serán revestidos. Pronto, no dijo cuándo, dijo pronto. Pronto serán revestidos e invadidos, es decir, no solamente esas células van a revestir, sino que van a penetrar en esa glándula. ¿Qué células son esas? Son células provenientes del mesénquima de las crestas neurales. Entonces, células provenientes del mesénquima de las crestas neurales, pronto, dijo así el autor, van a revestir y invadir la glándula timo. ¿Okay? Esa interacción importante entre las crestas neurales y el componente endodérmico es importante para el desarrollo de la glándula y todo más. ¿Okay? Según el autor, durante la nona semana, el esbozo epitelial del timo es invadido por otras células, ¿ok? No es la misma, acá nona semana, acá estamos viendo final de la séptima, entonces en la nona semana hay otra invasión, cuando la glándula timo sufre varias invasiones, ¿no?
Entonces, la nona semana sufre otra invasión, pero que de células provenientes de la médula ósea. Essas células provenientes de la médula ósea, em princípio, las vamos a chamar protimocitos. Assim que essas células empiecem a madurar, se vão a convertir em timocitos, ok? Agora, ojo, o que chamamos timocitos também podemos chamar linfocitos T. E isso estudamos, ¿no?, em la classe del sistema linfático. A las 15 semanas nos van a decir, el timo se vasculariza y a las 16 semanas se forman los primeros corpúsculos de Hassall, que também podemos chamar corpúsculos tímicos. Isso estudamos em la classe del sistema endócrino, não vamos a volver a revisar, simplesmente les puse algumas fotomicroscopias para que puedan volver a mirar, pero acá estamos en la clase de embriología. Vamos a la lengua. Outro tema que está adentro del tópico de desarrollo de la región faríngea. Ojo. Bueno, todo vai empezar en la cuarta semana. En la cuarta semana vamos a tener que el mesodermo de los 4 arcos branquiales, el autor nos habla así, como si solamente hubieran 4, ¿no? Sendo que en otro momento nos va a decir que hay hasta el 6. Problemas, ¿no? El mesodermo de los 4 arcos branquiales prolifera, listo, y va a formar abultamientos. Es como si el mesodermo de los arcos sería ese tejido acá dibujado en color amarillo, ¿no? Lo que él nos está diciendo es que desde adentro eso se prolifera y por afuera acá, lo que sería la región más superficial pero interna, ¿no?, del embrión, se forman esos abultamientos, ¿no? En primer lugar, el primer abultamiento que aparece es el llamado tubérculo ímpar. Está acá, al medio, ¿no?, de todo, que está, según nos comenta el autor, por delante del agujero ciego. Yo diría más superiormente, más cranealmente, ¿no?, al agujero ciego, donde se va a originar el conducto tirogloso. ¿Qué es el conducto tirogloso? Vuelvan ahí si no se acuerdan. Bueno, después se van a desarrollar las protuberancias linguales laterales. Son 2. Acá había un error en el texto. Yo creí un error, por eso lo borré. Los autores decían que consistían en 3, número 3, elevaciones nacidas del primer arco branquial. Yo pensé, ¿cómo 3? ¿Será que está hablando del tubérculo ímpar? Pero no, el texto era claro, hablaba de las protuberancias linguales laterales, por lo que entendí. Así que yo borré del texto y puse solamente así. Consisten en elevaciones nacidas del primer arco branquial. ¿Todo bien? Eso es importante. Protuberancias linguales laterales. Son elevaciones nacidas ¿de dónde? Del primer arco branquial. ¿Okay? Los otros 3 arcos branquiales van a originar otros abultamientos importantes aún. ¿Okay? Un primero, la cópula. ¿Sí? Los otros 3 arcos branquiales. ¿Qué otros 3? El segundo, el tercer y el cuarto. Entonces, la cópula sería originada de proliferaciones de abultamientos originados por el segundo, tercer y cuarto arco branquial. Del cuarto arco branquial también, ese también lo puse yo, se desarrolla una saliencia medial que es la protuberancia epiglótica. Entonces, cópula del segundo, tercer y cuarto arco. Protuberancia epiglótica solamente del cuarto arco. Más abajo, caudalmente ubicado con respecto a la protuberancia epiglótica, vemos el orificio laríngeo, bordeado por las protuberancias aritenoideas.
Em um feto avançado, sim, já vemos que as protuberâncias linguales laterales se fusionaram, sim, e vão a formar então o cuerpo de la lengua. Mas posteriormente acá, não, ou caudalmente, não, porque el embrião não tinha muito essa aún não se ventralizou, enfim, cierra parênteses, olvidem-se. Simplesmente esse corpo de la lengua e por acá depois se continua lo que é la raíz de la lengua. Todo isso acá, listo. Las dos regiones, ¿no? Cuerpo y raíz, están separadas por la chamada uve lingual, ¿no? Eso estudiamos en anatomía. La raíz de la lengua, según nos comentan los autores, se van a originar a partir de los arcos branquiales segundo, tercer y en parte también del cuarto arco branquial. De cierto modo, podríamos decir, ¿no?, que se van a formar a partir de la cópula y de la protuberancia epiglótica, de cierto modo. ¿Okay? Agora sim, digamos, avançaríamos no tema do livro, porque agora sim encontraríamos uma outra subdivisão, um outro subcapítulo, que nos vai falar do desenvolvimento do esôfago. ¿Okay? Bueno, todo empezaría entonces en la cuarta semana. Tenemos que el intestino anterior, entre el brote tráqueo-pulmonar y la dilatación que forma el estómago, forma esa regióncita, ¿no?, que es el esófago. Por ahora es chiquitita, ¿no? Sería esa región de acá. Tenemos acá entonces brote tráqueo-pulmonar, ¿no? Y acá la dilatación que va a formar el estómago. Entonces, esa regióncita de acá sería el esófago. Es chiquita, pero entonces ya al final del segundo mes alcanza su tamaño, su longitud proporcional. En la octava semana, los autores nos comentan, la luz está casi ocluida, pero luego se va a recanalizar durante la 12ª semana. E acá nos complementa, ¿no?, que el músculo de la región caudal es liso, se forma a partir del mesodermo esplácnico, ¿sí? Músculo estriado de la región cefálica podría derivar, ven como el autor no es muy claro, ¿no?, dijo podría, ¿no?, derivar de transdiferenciación de células musculares lisas, no sé qué, según experimentos con ratones. Eso sí, cuando el texto está vago así, ahí sí yo considero y realmente pido a Dios que no me tomen eso en examen, ¿no? Porque si hasta el autor aún no está seguro de lo que está hablando, espero que no nos tomen eso, ¿no? Pero les puse acá por si acaso. Y la pared muscular está inervada por el nervio vago, ¿no? Bueno. Acá les puse dibujitos esquemáticos desde la 4ª semana hasta la 7ª semana para poder revisar. No voy a tomar mucho tiempo revisando las imágenes, una vez que son imágenes que ya vimos anteriormente. Estómago, bueno, vamos a tener que estudiar acá cómo se forma y también el movimiento que hace a lo largo de su desarrollo. Vamos a ver que tanto el estómago cuanto el intestino en sus diferentes porciones, delgado y grueso, también intestino delgado y el colon, ¿no?, también hacen movimientos a lo largo de su desarrollo. Y todo eso es cuestión de examen, no saber solamente de dónde proviene, cómo se forma, cuáles células constituyen, sino que cuáles movimientos hacen a lo largo del desarrollo. Lo que llamamos de rotaciones, hay que conocer esas rotaciones, ¿ok? Está todo acá. Resumí el mejor que pude. Estómago, entonces, 4ª semana. Tenemos que, bueno, una porción caudal del intestino anterior. Ven que aún no salimos del intestino anterior. Todo eso acá son estructuras pertenecientes aún al intestino anterior, ¿no? Bueno, intestino anterior que se subdividió, ¿no?, en una porción intestino faríngeo y una otra porción caudal, ¿sí? Entonces, podríamos igual decir así, una porción caudal
de la porción caudal. El caudal acá podríamos poner 2 veces. ¿Por qué? Porque una porción más cefálica de esa misma porción caudal formó el esófago, no el estómago. Entonces es como si fuera una porción caudal de la porción caudal del intestino anterior, ¿ok? Se va a dilatar gradualmente para formar el estómago, ¿sí? A princípio es aplanado lateralmente, como vemos acá nesse dibujo esquemático, ¿sí? Está aplanado em seus laterales e vai estar mais estendido en el sentido dorso-ventral del embrión, ¿sí? Ok. Bueno, y acá, aún por la 4ª semana, tenemos que los mesos ya están constituidos y van a unir el estómago a las estructuras vecinas. Entonces tenemos acá, bien señalado, esse dibujo esquemático acá tá lindo, tá buenísimo. Tenemos el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral, ¿sí? Bien señalado. El mesogastrio ventral va a unir en ese momento el estómago, ¿no?, a una porción más dorsal del hígado. Y bueno, el mesogastrio dorsal va a unir el estómago, ¿sí?, a una porción más ventral de la aorta. Todo eso en ese momento. As coisas vão cambiar um pouco. E acá nessa imagem se indica o sentido de la rotação que temos que estudar mais adelante. É uma rotação do estômago sobre su eje longitudinal. Então, antes de passar a la próxima semana, eu les vou a alertar e ajudar a ubicar-se acá com respeito a los ejes. Quem estudou comigo no início do ano anatomia já me escutou dizendo várias vezes assim: estudem planimetria, chicos, planimetria, isso é muito importante, não sei o que e tal. Muitas vezes repeti isso, não? E acá vem, hasta em embriologia não tem que ter uma boa ubicação planimétrica. Esse é um embrião humano, mas seus ejes já podemos, digamos, señalá-los. Se miramos um dibujo esquemático desse, não? Acá temos o crânio, acá temos a cola. Então, esse é o sentido, o eje crânio-caudal. Acá temos o dorso, acá temos o ventre. Então, esse seria acá um eje dorso-ventral. Se miramos esse outro dibujo esquemático, todo o que temos que fazer é encontrar os mesmos ejes. Então, o que vou mirar acá? Vou mirar suas estruturas que já conosco, não? Por exemplo, o tubo neural, não, com respeito à cavidade abdominal, é mais dorsal, a cavidade abdominal é mais ventral. Então, já sei que esse acá é o eje dorso-ventral, não? E qual seria o eje crânio-caudal? Seria um eje assim, não? Mais ou menos nesse sentido, porque acá a imagem está em um corte transversal. Então seria assim. Então, quando decimos o eje crânio-caudal, também podemos chamar eje longitudinal, não? Dá lo mesmo, longitudinal. Então, quando decimos que o estômago vai rotar sobre su eje longitudinal, estamos falando de esse eje acá, e estamos dizendo que o estômago vai fazer esse movimento acá, assim. Ok? Essa é a ideia acá. Então, ubiquem-se bem para depois não quedar-se mareados, ¿sí? Bueno, passemos acá na 6ª semana. Então, na 6ª semana, vamos a dizer que, em primeiro lugar, o que é muito importante saber, o estômago vai adquirir sua forma característica, tem essa forma meio como de meia luna, não? Devido ao crescimento desigual de seus bordes, que a essa altura, ok, nesse momento, aún são os bordes ventral e dorsal. Os bordes estão um mais ao ventre e outro mais ao dorso, pero isso vai cambiar com a rotação, ¿no? Pero lo que vai passar é que o borde dorsal cresce muito mais. Então, com isso, o estômago já ganha esse formato de meia luna, não? E também importante saber
que o mesogástrio dorsal, que já havíamos visto anteriormente, vai sofrer um abombamento, nos comenta o autor. Com isso vai constituir uma bolsa, que é a bolsa omental. E na anatomia estudamos que é o aumento maior, aumento menor, não? Bueno, cá temos a bolsa omental, que se constitui entre, não, esses aumentos, sim? Bueno, agora vamos falar de la rotação e vamos ver que temos não solamente a rotação sobre o eje longitudinal, como já havia comentado, sino que temos uma rotação também sobre o eje anteroposterior. En el texto isso está um pouco obscuro. Os autores nos comentam com bastante claridade sobre o eje longitudinal, pero quando hablam de la outra rotação, não comentam necessariamente que se vai dar sobre o eje anteroposterior, não necessariamente. Então, pode ser um pouquinho mais difícil de entender o texto. Pero acá, tio Benja, como sempre, tentou facilitar a vida de vocês, ¿no? Les puse hasta com escala de colores, chicos, assim, fíjense nisso, não quero nada perdendo esse ponto no exame, ¿no? Porque fíjense bem, tá facilíssimo agora. Não sabem a dificuldade que tinha em meu primeiro ano entender isso. Mirava as classes e não entendia nada, porque me parecia uma loucura a rotação, não sei, não entendia. Acá vem facilíssimo, miren. Rotação sobre o eje longitudinal. Lo que vai fazer é que o borde que era ventral passa a ser o borde direito. E o borde que era dorsal passa a ser o borde esquerdo. Tá bem, listo, já basta. Há um complemento do texto, não vou nem ler. Leiam aí depois se queiram, porque vão ver que simplesmente é lógico, não? Se os bordes cambiaram de ubicação, as caras também vão cambiar, não? Então, não nem necessita ler todo, só uma parte. Então, bueno, a rotação sobre o eje longitudinal, como assim? É esse eje de acá, não? Então, a rotação se dá nesse sentido assim, porque acá é difícil dibujar, não, em 3 dimensões. Eu não consigo dibujar assim, senão dibujaria melhor. Pero utilice a imaginação. A rotação é sobre o eje, como se acá então estuviera o eje. A rotação se dá alrededor de esse eje. ¿Listo? Bueno. Agora, a rotação sobre o eje anteroposterior, ok? Que vai ser com o estômago? E nesse caso acá, para resumir, vai ser com que a porção caudal, também podemos dizer a porção pilórica, ascenda. Nada mais que isso, acá vem. A porção pilórica ascendeu. O corpo também descende um pouquinho, ¿no? Pero eso no está en el texto, así que entonces vamos a quedarnos con el más sencillo. La porción caudal o porción pilórica va a ascender y se va a ubicar un poco más en la región derecha, del flanco derecho, no llega a ser el flanco, ¿no? Pero en la región derecha. Listo, ya está. Entonces, eso es cuestión de examen, revisen, está sencillo acá, solo revisar. ¿Sí? Bueno, al final del segundo mes ya tenemos que la mucosa gástrica ya empezó a desarrollarse y todo más, empiezan a aparecer los pliegues, las criptas gástricas, cosas que estudiamos en la clase de la histología, ¿no? Del tubo digestivo y tal. Las glándulas también comienzan a diferenciarse ya en el periodo fetal temprano e gradualmente vão a seguir a diferenciar-se cada vez mais. Já o ácido clorídrico, segundo o autor, empieza a ser secretado em etapas cercanas ao nascimento. Acá, nada mais fotomicroscopias e um dibujo esquemático do tecido do estômago e tal, para que vejam, se acordem, não? Quais são as glândulas que encontramos no estômago, as glândulas cardiales, glândulas fúndicas, ¿no? Bueno, revisen isso.
Duodeno. Bueno, el duodeno, como ya saben, creo, es una parte del intestino delgado. Tenemos duodeno, jejunum y ilio. Pero vamos a estudiar primero el duodeno, después más adelante vamos a ver cómo se forma el jejunum y el ilio. La idea es porque el duodeno aún deriva, ¿sí?, del intestino anterior. Entonces vamos a decir así: el duodeno tiene una porción cefálica que va a derivar del intestino anterior. Va a estar, por lo tanto, unida al estómago, ¿no? Y una porción caudal que deriva del intestino medio. ¿Todo bien? En el límite de ambas partes se van a originar los esbozos del hígado y del páncreas, que tenemos que estudiar ya en la secuencia del tema. Acá vemos dibujitos esquemáticos que vamos a volver a mirar. Passemos, por lo tanto, al páncreas. Todo empieza en la quinta semana. Del duodeno primitivo, como já vimos, vai nascer um brote pancreático dorsal e um brote pancreático ventral. Acá está perfeito, vemos o brote pancreático dorsal, sim? Está mais na região do dorso. E o ventral, que de certo modo podríamos, acá, por lo menos no dibujo, não? Está nascendo muito mais acá del colédoco que de la pared del duodeno. Pero, bueno, aí está. Segundo o autor, no texto, del duodeno primitivo vai nascer o brote pancreático dorsal e o brote pancreático ventral. Em la sexta semana, temos que o brote pancreático ventral vai acompanhar ao colédoco, por isso comentei do colédoco, já para ubicar-les, não? Obviamente, o brote pancreático ventral vai acompanhar o colédoco, porque nasceu dele, não? Então, bueno, vai acompanhar o colédoco em seu movimento e se vai acercar ao brote pancreático dorsal. Qual é o brote que se movimenta? Pensem assim para facilitar. Qual é o brote que se movimenta? O brote que se movimenta é o ventral. O ventral se vai dorsalizar, por assim dizer, ok? Acompanhando o movimento do colédoco. Poderíamos dizer que esse movimento também, de certo modo, está interligado com o movimento que faz o próprio tubo digestivo, tanto na rotação do estômago quanto na rotação do intestino, como vamos a ver mais adelante. Pero acá queda-se com essa informação que já está, não? O brote pancreático ventral acompanha o colédoco e se vai acercar ao brote pancreático dorsal, ¿sí? Bueno. Em la sétima semana, temos que tanto o parênquima quanto também os condutos excretores que já começaram a formar-se. O autor praticamente não dá tanta boliche em como isso se forma, graças a Deus, né? Simplesmente chegou a sétima semana, sabemos que temos já aí constituído, não? O parênquima, não? Tecido funcional e os condutos excretores, o pâncreas, coisas que estudamos em classes anteriores, não? Em classe de histologia, não de embriologia. Na sétima semana, tanto o parênquima como os condutos excretores de ambos brotes pancreáticos se han fusionado. Vemos acá, não estão fusionados, a um que de certo modo estão divididos, mas estão fusionados. Dá para ver qual é o dorsal, qual é o ventral, não estão completamente unidos, mas já estão fusionados. O brote pancreático ventral, não, vai formar a parte inferior da cabeça do pâncreas, solamente a parte inferior da cabeça, nada mais que isso. Então, de onde o que origina o brote pancreático ventral? A parte inferior da cabeça do pâncreas. Listo. Todo o restante da glândula do pâncreas, não? Que é uma glândula, se vai originar do brote pancreático dorsal. Quais são as outras porções? Bueno, então teríamos a porção final da cabeça, não? A porção mais superior, o corpo e a cola do pâncreas, não? Bueno, al fusionarse las vías excretoras, ¿no? Tanto el conducto de
del brote pancreático ventral como del brote pancreático dorsal vão formar o conduto principal. Como se chama o conduto principal do pâncreas? Conduto de Wirsum. Ok? Que, como já sabemos, se vai abrir no duodeno e tal, juntamente com o colédoco. Agora, acá um comentário com respeito ao conduto acessório, o conduto de Santorini, que é um conduto que nem sempre está presente no indivíduo adulto. Sim, é um conduto, um elemento anatômico inconstante, como decimos, não? Pero pode estar presente. E pode tomar isso no exame. Então, fíjense acá. O conduto de Santorini se vai formar a partir da porção proximal do conduto do brote dorsal. Vamos a entender isso mirando o dibujo esquemático acá. Fíjense bem. Isso acá seria, não, o brote ventral, que já está unido ao brote dorsal, que vemos acá. Não? Ambos brotes têm sua porção de parênquima e têm seus condutos. ¿No? Bueno, esse dibujo felizmente está bem dibujado, ¿no? Então nos ajuda a entender o que o autor estava querendo dizer. O conduto de lo que foi em algum momento o brote ventral, que já não é mais, não é? Agora é todo um elemento, é solamente o pâncreas. Pero o conduto excretor de lo que foi o brote ventral se uniu ao conduto excretor de lo que foi o brote dorsal. Pero essa união se dá acá, nessa porção do conduto excretor de lo que foi o brote dorsal. Então, essa porção de acá seria uma porção final, ou podemos também dizer, por isso o autor la nombra dessa maneira. O autor nombra como, vou escrever para fijarnos bem. O autor nombra como porção proximal, não, del brote pancreático dorsal. Então, essa seria a porção proximal do conduto. Então, o conduto do brote ventral se uniu mais ou menos nessa região da linha média do brote dorsal. La porción proximal, o sea, más próxima, ¿no?, al eje del cuerpo, a la línea media del cuerpo, también planimetría, eso, chicos, se va a obliterar, puede ser que simplemente se va a borrar, dejar de existir, o puede permanecer. Si permanece en el adulto, va a constituir el llamado conduto acessório, ou também chamado conduto de Santorini. Sim. Durante a 8ª semana, já temos células que vão formar grupos heterogêneos. Como assim? A ideia é que acá, essas células são muito parecidas, não há distinção entre as células. Assim, são grupos heterogêneos. Os grupos têm todo tipo de célula, melhor, não, correção. Os grupos têm todos tipos de células. Então, vocês vão coexpressar aí insulina, glucagon, somatostatina. Todas as células vão secretar praticamente todo ao mesmo tempo aí, por assim dizer. Quando chegamos na 9ª semana, começamos a ter células já mais diferenciadas, ok? E começam a secretar um polipéptido, polipéptido, hablar en español está complicado, polipéptido, ahí salió, pancreático, bueno, entonces en la 9ª semana ya tenemos algunas células diferenciadas para secretar esse polipéptido pancreático, listo. En la 11ª semana, aí já vamos a tener uma estrutura lobular. E, bueno, já temos também os ácidos, os islotes pancreáticos, que aí sim começam a secretar de maneira restritiva, não? Ou insulina, ou glucagon e tal. ¿Sí? Bueno, al final do 5º mês, segundo nos comenta o autor, tanto insulina como glucagon já começam a ser detectáveis em la sangre fetal. Acá são fotomicroscopias que já havíamos mirado na classe lá
en la clase de histología de las glándulas anexas. En ese caso, ese tema es de glándulas anexas, porque el páncreas no es considerado normalmente como una glándula endócrina, puramente endócrina, sino que una glándula anexa, mucho más exócrina, ¿no? Bueno, hay que saber también un poquito de genes, factores de transcripción o también de crecimiento que influencian en el desarrollo de esa glándula, el páncreas. Ah, mas Benja, ¿por qué no hablaste de eso antes? Por ejemplo, ¿cuáles son los genes, factores de crecimiento del esófago o de la lengua? Simplemente porque no estaba en el libro. Y gracias a Dios, porque imagina, tener que estudiar factores de crecimiento, genes que influencian en todo, el crecimiento de la lengua, del esófago. Sería así, de matar, ¿no? Casi imposible, sería mucho tiempo. Yo cuando empecé mi primer año, que vi que los profesores enseñaban eso, pensé así, no, imposible, porque voy a tener que saber todos los genes, todos los factores de crecimiento, de transcripción, que van a originar cada estructura. Dios, ¿cómo voy a hacer eso? No, la verdad es que cuando vamos al libro descubrimos que el autor no habla de todos, pero hay órganos o porciones de un órgano, lo que sea, que por acaso, si el autor quiso hablar, ahí nos comenta, ese gen, ese factor de transcripción, no sé qué, ¿verdad? Entonces, si el autor comentó, de acá se puede sacar una cuestión de examen. Esa es la idea. Entonces, al estudiar el páncreas, hay que tener en cuenta genes, factores de transcripción y crecimiento, como por ejemplo, saber que la notocorda, estructura que uno ya tiene que saber de dónde viene, cuál es o por qué está ahí, va a expresar, por ejemplo, FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico, y también activina beta B, ¿ok? Esos fatores de transcripción van a inhibir moléculas señales como SHH y IHH. No sé lo que significa la sigla ni quiero saber. Ya basta con la sigla. Esa inhibición de esas moléculas señales es lo que va a permitir que en la zona del intestino primitivo, donde se desarrolla el páncreas, se exprese por final y al cabo HB9. HB9, entonces, va a permitir el crecimiento del páncreas en esa región, ¿sí? Ahora, una vez que todo eso pasó, o sea, notocorda expresó FGF y beta B, activina beta B, ¿sí? Inhibió SHH y IHH y permitió entonces que se expresase HB9, ¿sí? Una vez que todo eso pasó, el páncreas empieza a crecer, ok. A partir de ahí va a ser esencial PDX1. PDX1 va a ser responsable por la maduración del tejido endocrino del órgano, ¿sí? Entonces sepan que, acuérdense, ¿no? Que el páncreas tiene un componente endocrino y un componente exócrino, ¿no? Revisen eso en la clase de las glándulas anexas. La interacción entre el endodermo y el mesénquima, ¿sí? Es lo que va a permitir, va a estimular la producción de folistatina, que es esencial para el desarrollo exócrino del páncreas, ¿sí? Bueno, entonces PDX1 está más relacionado con la maduración del tejido endócrino, en cuanto que folistatina, que se produce a partir de la interacción entre endodermo y mesénquima, es más responsable por el desarrollo de la porción exócrina del páncreas, ¿no? Y por fin también hay que saber que ISL1 sería responsable por la inducción del mesénquima del brote dorsal. Con eso vamos a tener la formación de los islotes pancreáticos. También componente muy importante del páncreas, lo podemos denominar como islotes de Langerhans, y también es un componente endocrino del páncreas. Así que tanto PDX1 cuanto ISL1 son responsables por estimular el desarrollo endocrino del páncreas. Por otro lado, folistatina, que deriva de la interacción entre endodermo y mesénquima,
es responsable por el desarrollo exócrino del páncreas, ¿sí? Acá dibujo esquemático, pero quédense con lo que está en el texto, tá? Hígado, quarta e quinta semana. Bueno, segundo os autores, vai surgir de uma evaginação endodérmica ubicada no extremo distal da porção caudal do intestino anterior. É a mesma região que já havíamos visto, ¿no? Onde nasce também o brote pancreático ventral e tal, ¿no? Bueno, isso assim, dicho esboço, como nos comenta o autor, se denomina divertículo hepático. ¿Está bien? Aunque acá no esté nombrado así. ¿Todo bien? Pero en principio todo lo que tenemos es un divertículo hepático. Ese divertículo va a crecer ventralmente en dirección hacia el septum transversum. Tabique mesodérmica ubicado entre el pedículo vitelino y la cavidad pericárdica. Acá vemos como acá já temos cordones hepáticos, vamos estudar na sequência, pero vemos como todo isso cresce em direção ao septum transversum. ¿Okay? Bueno, esse brote, um pouquinho mais adelante, vem que todo acá está entre a quarta e a quinta semana. De verdade, eu busquei ler ao máximo o texto para tentar diferenciar o que era de la quarta e o que era de la quinta semana. Os autores não deixam claro isso, assim que tive que fazer um solo párrafo poniendo as 2 semanas em conjunto. Então, por aí, creio, mais cerca da quinta semana e tal, já se pode designar esse brote como conduto hepatobiliar. Bueno, su parte más distal va a consistir en cordones celulares anastomosados, ¿sí? Y, ¿sí? Por otro lado, esses cordones, ¿no? Van a crecer adentro, los mismos cordones, los mismos cordones crescem adentro del septum transverso. Acá temos já os cordones hepáticos, ¿no? Bueno, esses cordones estão em comunicação com uma parte mais estreita que desemboca no duodeno, que será o origen das vias biliares extrahepáticas, obviamente, ¿no? Esse conduto está acá em comunicação, ¿no? Esses cordones se comunicam com o conduto. Praticamente é assim, não? É quase um absurdo ter que ler isso, porque é óbvio, não? Na verdade, aquele conduto nasceu primeiro, não? Os cordones é que nasceram depois. Que eles continuam comunicando-se, bueno, mais ou menos lógico, não? Bueno, então, assim, aí vemos, em algum momento desse desenvolvimento entre quarta e quinta semana, ele brote endodérmico, los brotes, ¿no? Dan origen a los hepatocitos, a las láminas de hepatocitos. En la clase de las glándulas anexas, donde estudiamos el hígado, hablamos sobre qué son los cordones de hepatocitos, ¿no? Donde están dentro del lóbulo, ¿no? Del lobo lixo del hígado y tal. Igual vimos varios tipos de lobo lixos, ¿no? Lobo lixo clássico, acino hepático y así por delante. Entonces, el brote endodérmico va a originar tanto las láminas de hepatocitos y quanto también el epitelio de las vías biliares intrahepáticas. Claro, el epitelio de las vías intrahepáticas praticamente está ahí, ¿no? En conjunto con los hepatocitos. Casi no hay distinción. Cordones epiteliales se entrecruzan com as ramificações das venas vitelinas. As venas vitelinas estão por aí, alrededor desses cordones. Essas venas vitelinas se vão anastomosar a ambos lados com as venas umbilicais. E todo isso, venas vitelinas, venas umbilicais anastomosadas, vão originar os capilares sinusoides do hígado. ¿Sí?
tejido conectivo del hígado e também as células de Kupfer se vão originar do mesênquima del septum transverso. Em la sexta semana, muito importante isso aqui, sexta semana, aparecem nidos celulares hematopoéticos, assim que o hígado se vai convertir em la principal fuente generadora de células sanguíneas. Isso é parte de outro tema que é a hematopoiesis e tal e tal. Bueno, sepan que nesse momento, a partir da sexta semana, quem produz sangue é o hígado. Isso empieza a declinar, ¿sí? A partir do sexto mês, segundo os autores, aunque de certo modo persiste. Pero quando empieza a declinar é porque outra região ou outras regiões assumiram essa função hematopoética. Qual é a região? Quais são as regiões? A médula óssea, a médula de todos os huesos, não, do corpo. Bueno, acá igual pensei muito se ia poner esse dibujo acá ou não, pero puse, porque há essa diferença, não? Esse dibujo não é de Gomes Dunn, assim que não tem a mesma informação. Acá ele puso 5 semanas. Gomes Dunn nos vai dizer sexta semana, não? Na sexta semana, o hígado empieza a produzir sangue. Antes era o saco vitelino. E depois temos a medula óssea. Não? O hígado vai crescer a princípio aceleradamente entre na 9ª e 10ª semana e logo vai reduzir seu tamanho. Okay? Mesodermo del septum transverso vai originar a cápsula de Gleason. Já havíamos comentado, o tecido conectivo, tal, isso aqui vem do septum transverso. Não? Na 12ª semana, perdão, já temos os hepatocitos elaborando bilis. Ok? Genes, fatores de transcrição e de crescimento. Principalmente, vamos a ter HGF, que é o fator de crescimento hepatocítico, importantíssimo para o desenvolvimento do hígado. Agora, também temos albumina sérica e fator de transcrição 3, nuclear hepático, como fatores de transcrição ou de crescimento importantes para o desenvolvimento do hígado. ¿Sí? Chegando ao final da classe, na classe larga, não? Bueno, primeiro vamos a estudar. Acá, esse tema, esse título, lo puse eu. Evolução do intestino médio. Mais adelante vão encontrar a evolução do intestino posterior. Lo puse eu. A verdade é que no livro está todo assim, como intestino. ¿Sí? Solo isso, intestino. E o autor vai falar tanto da evolução do intestino médio quanto do intestino posterior. Eu subdividi para facilitar a vida de vocês, como sempre. Né? Evolução do intestino médio. 5ª semana. Temos que o intestino médio vai formar o asa intestinal primitiva. Vemos nesse dibujito acá esquemático, muito bem señalado, o asa intestinal primitiva. ¿Sí? Essa asa intestinal se vai estender desde o duodeno, que já estudamos, ¿no? Hasta o começo do intestino posterior. Donde começa o intestino posterior? Não há uma ubicação clara, temos que entender mais ou menos por sua posição topográfica. Não há elemento anatômico que subdivide muito bem isso, que é esse intestino médio, que é esse intestino posterior. É quase como se fosse solo tubo, mas está subdividido no estudo, na didática. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que entender cómo se forma el intestino delgado, que es el principal acá, en esa región. El intestino delgado comienza con el duodeno, pero el duodeno ya estudiamos anteriormente, ¿no? Así que vamos a entender que durante la 5ª semana, el borde dorsal de la asa intestinal primitiva es algo que temos que ter muito em conta acá. Está unida ao peritônio parietal. Que nasce a união do borde dorsal de la asa intestinal primitiva com o peritônio parietal. O mesentério dorsal. Já vimos, não, esse elemento quando falamos também do estômago. O mesentério dorsal também persiste nessa região de acá. En el mesenterio dorsal va a transcurrir ya
tempranamente la arteria mesentérica superior. Entonces, ese dibujito acá está buenísimo. Vemos así, todo eso, intestino medio, ¿no? Acá más arriba podríamos tener una porcioncita de intestino anterior, entonces mejor marcar desde acá. Todo eso, intestino medio, ¿no? Bueno, todo eso forma el asa intestinal primitivo. Va a tener un borde más ventral y un borde más dorsal. Esse borde dorsal está unido al peritoneo parietal. Quem nasce essa união? Acá, el mesentério dorsal. Que transcurre acá? A artéria mesentérica superior. Acá mais abaixo veríamos la mesentérica inferior. ¿Todo bien? Aunque no está señalado. Bueno, al final de la quinta semana empieza una rotación. Acá también tenemos que estudiar rotaciones. ¿Qué es la rotación del asa intestinal? Ven acá que hay una flechita en el dibujo. Bueno, esa flechita marca el sentido de la rotación, ¿sí? Vamos a decir que esa rotación se va a dar sobre el eje de la arteria mesentérica. Por eso conocer la arteria acá es muy importante. Se da sobre ese eje. Sería el mismo eje dorso-ventral, como señalamos en la rotación del estómago. Pero bueno, vamos a decir acá el eje de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? En la sexta semana, las ramas cefálica y caudal de las asas intestinales, o de la asa, ¿no?, intestinal primitiva, han rotado 90 grados en la sexta semana, ¿sí?, sobre ese eje constituido por la mesentérica superior. ¿Ok? En ese momento podemos ya empezar a apreciar el esbozo de lo que va a constituir más adelante el ciego. En ese momento vamos chamar essa estrutura, esse elemento, de dilatación cecal. ¿Ok? En la octava semana ya vamos a tener una rotación de 180 grados. Entonces, lo que va a pasar es lo que vemos acá en ese otro dibujo, ¿no? Vamos a tener así, una estructura ya espiraloide, ¿no? Tenemos una rotación de 180 grados. Así que la parte que era más inferior va a pasar a ser más superior y al revés, ¿no? Simple así, claro, rotación de 180 grados. La rama cefálica, aún vamos a llamar así, porque vean bien, hay que ubicarse acá también lo que es rama cefálica y lo que es rama caudal. Eso acá es una porción de un embrión, ¿no? Ubíquense bien. Acá tendríamos la cabeza, acá tendríamos el cuerpo, ¿no? Acá tendríamos una cola. Eso acá sería el pedículo vitelino, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Essa porção acá del intestino medio, ou essa rama del asa intestinal, mejor, ¿no? Nosotros vamos a chamar de rama cefálica. E a essa outra acá, rama caudal. Uma porque está mais cerca a la cabeça, al encéfalo, rama cefálica. La outra porque está mais cerca a la cola, rama caudal. ¿Ok? Bueno, essas ramas, quando já temos uma rotação acá, empiezan a mover-se e deixar, aunque essa rama acá vai passar acá, vai seguir chamando-se rama cefálica. ¿Sí? Mais adelante no texto, o autor empieza a dizer assim: la rama originalmente cefálica, agora não sei que, não sei que, não sei que. Ou seja, empieza a deixar isso bastante claro. Pero en una parte del texto él no deja eso tan claro así, pero uno tiene que estar bien ubicado, ¿sí? Entonces, la rama cefálica, o sea, lo que era la rama cefálica,
que ahora está un poquito más por debajo, la verdad, ¿no? Se va a alargar y va a formar las asas chechuno-ileales, que es toda esa parte, ¿no? Digamos, sinusoide, creo ese término estaría correcto, del intestino, ¿no? Que forma eso que caracteriza bien el intestino delgado, ¿no? Entonces, esa aún es llamada rama cefálica, pero está ubicada por debajo ahora. ¿Todo bien? La rama originalmente caudal, ¿no? Va a corresponder al ciego, ven acá, ciego, y una parte del colon. Ya vamos a comentar cuáles son las partes del colon que se van a formar de acá. ¿Todo bien? Ahora, muy importante ubicarse también con respecto a eso. En la 8ª semana, sí, vamos a tener conformada la llamada hernia umbilical fisiológica. Es una hernia umbilical, pero es natural en todo embrión, ¿sí? Así es llamada. Hernia umbilical fisiológica. Nada más, nada menos, una parte del intestino se ha introducido en el celoma umbilical. Si no se acuerdan qué es el celoma umbilical, está en la clase de placenta y anexos, donde estudiamos el desarrollo del cordón umbilical, ¿ok? Bueno, en la 10ª semana tenemos que el asa intestinal ha completado su rotación de 270 grados. Va a persistir todavía un pequeño segmento del conducto vitelino, que nesse caso acá lo vamos a llamar de vertículo de Meckel. Puede persistir en el adulto, pero bueno, solo eso. Em um feto já de idade avançada, assim está no livro, feto de idade avançada, não digo quantos meses nem nada, só feto de idade avançada. Em um feto de idade avançada, temos, agora sim, bem aclarado, la rama originalmente cefálica del asa intestinal primitiva va a formar la porción caudal del duodeno. Ok, acuérdense que el duodeno era formado por una porción del intestino me matou ahora, yo travei acá, tenían que ver, ¿no? Porque yo puedo pausar, ¿no?, la grabación de la clase, ahora que ustedes no me ven, pero no conseguí acordar, ¿no? Intestino anterior, no iba a decir intestino superior, intestino y no me salía, es anterior, la verdad. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? El duodeno está conformado por una porción del intestino anterior, que podríamos decir, como comentamos, ¿no? Ya sería la porción caudal de la porción caudal, ¿no? Pero el duodeno también va a estar conformado por una porción del intestino medio. Caramba, tanta porción, ¿no? Y llega a esa parte de la clase ya empieza a cansarme un poco. Bueno. Así que, bueno, lo que va a pasar acá es que, entonces, de nuevo, para tener en cuenta, rama originalmente cefálica del asa intestinal primitiva forma la porción caudal del duodeno. Y también va a formar jejuno y parte del ilion, porción o rama originalmente cefálica del asa intestinal primitivo. La rama originalmente caudal va a formar la porción terminal del ilion, el ciego, el apéndice vermiforme, ¿no?, comunicado con el ciego, y también colon ascendente. Esas son las porciones del colon que se van a formar desde acá. Entonces tenemos colon ascendente y los 2 tercios proximales del colon transverso. Ven esa flechita acá en la imagen, es la división. Como les decía, no hay un elemento anatómico, por lo menos hasta donde yo estudié, que realmente divide esa región. Y no sé por qué los autores quisieron tanto así hacer esa división entre el intestino medio y el posterior, una vez que prácticamente es un solo tubo, ¿no? Pero así está en la bibliografía y así tenemos que estudiar. Así que bueno, el intestino medio
forma el asa intestinal primitiva, tiene esas dos ramas, cefálica, caudal. Después van a rotar y después de toda rotación que hacen, esa asa o las ramas de esa asa originam la rama más quiera, más cefálica, porción caudal del duodeno y chechuno y parte del ilio. Rama originalmente caudal, porción terminal del ilio, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Hice cuestión de repetir bastante porque realmente vi que en el inicio yo mismo me mareé un poquito, entonces puedo haber creado alguna dificultad para quien esté estudiando, pero bueno, está bien revisada ahora, creo. Para terminar la clase, evolución del intestino posterior. Como les decía, está todo en el mismo tema del autor cuando habla de intestino. Pero bueno, acá subdividí para ustedes. Vamos a volver un poquito entonces en la quinta semana. El intestino posterior, ya puse acá para facilitar también, da lugar a la formación del tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y parte del conducto anal. Entonces volvemos un poquito a la quinta semana y vamos a ver así. El intestino posterior está desembocando acá en la cloaca, que ya comentamos más de una vez qué es, qué está haciendo ahí y todo más, ¿no? Bueno, ese intestino posterior está comunicado, aún está comunicado con el seno transverso, que se continúa acá con el alantoides, o también se puede decir que es una prolongación del alantoides, a depender de tu punto de vista, así que bueno, pero tenemos ya un esbozo de lo que es el tabique uroretal. Ese tabique, esse tabique, así llamamos, empieza a crecer en el sentido de la flechita acá, ¿sí? Con eso va a acercarse a lo que hasta ahora es llamado de membrana cloacal. ¿Todo bien? Entonces, quinta semana, tenemos el intestino posterior desembocando en la cloaca. ¿Sí? Acá ya tendríamos lo que sería el conducto ano-retal, pero aún no está bien claro, no está bien subdividido, una vez que no hay ano, no hay eso, hay una cloaca solamente. Essa porção caudal do intestino posterior aún se comunica com o seno urogenital, pero já há esboço do tabique uroretal que empieza a crescer hacia a membrana cloacal, ok? Al final de la séptima semana temos que o tabique uroretal va a contactar con la membrana cloacal, la va a subdividir, entonces vamos a tener dos membranas, una urogenital y una membrana anal, ¿sí? El conducto anal, que es lo que nos interesa acá, no vamos a hablar del seno urogenital ni nada de eso, porque eso hablamos en las clases, en la clase, ¿no?, del aparato urogenital, entonces no vamos a volver a revisar. Hablemos del conducto anal, y conducto anal ha quedado finalmente formado por una porción superior que es originada a partir del intestino posterior, ¿ok? Y una porción inferior que está formada por el proctodeo. El proctodeo, puse acá entre paréntesis, ¿qué es el proctodeo, Ben? Es la cloaca, es como decir así, la porción inferior, ¿sí? Del conducto anal, es como que una internalización de lo que un día fue la cloaca. Así de simple, ¿todo bien? ¿Por qué proctodeo, Benja? Porque es como si fuera la antítesis del estomodeo. Esa es mi explicación, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, se abre finalmente se va a abrir en lo que conocemos como el ano, ¿sí? Acá tenemos que la línea pectinada va a marcar el límite entre esas dos porciones del conducto anal. Entonces, hay un elemento anatómico realmente que diferencia esas dos porciones, por eso las estudiamos, ¿no? Y acá lo que los autores pusieron así como histogénesis del tracto intestinal.
Isso mais ou menos está implícito em las outras partes do tema, porque como assim, bem, histogênesis? Solamente acá nesse ponto do texto os autores puseram como esse tópico, não? Pero não é que não hablam de isso, hablam, nós pusimos em la classe. É nada mais que entender de uma maneira mais histológica como se dá essa evolução embriológica, porque uma coisa é estudar embriologia desde o ponto de vista de sistemas, de órgãos, uma coisa mais macro. Outra coisa é estudar a embriologia desde o ponto de vista do desenvolvimento de determinadas células, ou se de um tecido especificamente, uma coisa mais micro, ok? E então isso sempre venimos falando, pero não sei por que nesse ponto do texto como que os autores diferenciaram, não, o que seria a histogênesis do trato intestinal, e assim também puse acá para vocês um subtópico. Acá, de certo modo, também poderíamos ter algo assim de fatores de transcrição, de crescimento e tal, pero não necessariamente está presente. O que les transcrevi acá foi que al princípio o revestimento epitelial é prismático simples, ¿sí? E vai estar rodeado por el mesodermo de la esplacnopleura. Volvi a poner esse dibujo esquemático que já vimos 1 milhão de vezes, para que vocês possam sempre revisar no que é esplacnopleura, qual seria a parte que é mais mesodermo, qual seria a parte que é mais endodermo, não? Lo dibujado acá em amarillo seria o mesodermo, dibujado em verde seria o endodermo. Bueno, entonces, al principio el trato intestinal está conformado por un revestimiento epitelial prismático simple. Prismático, bem, assim dijo o autor. De verdade, eu também não conosco ele prismático, não. Conosco ele plano, simple, não, cúbico, simple, ele tubular, não, cilíndrico, simple. E, bueno, acá nos puseram nesse tal de prismático. Há que conferir aí que é. Eu não quis complicar o tema com isso não. Deixei assim. E está rodeado por mesodermo na esplacnopleura. Tá bem, já está. A partir da 5ª semana vamos a ter uma estratificação. Sí, entonces que era un epitelio simple empieza a ser un epitelio estratificado. Solo que al mismo tiempo la luz del intestino se va a ocluir también. ¿Sí? Estamos hablando de trato intestinal. Entonces son las porciones del intestino medio y intestino posterior, que forman un intestino delgado, un colon recto. ¿Okay? El epitelio empieza a proliferarse, se convierte en un epitelio simple, un epitelio estratificado, pero al mismo tiempo la luz del tubo se va a ocluir por cuenta de eso mismo, creo. Pero depois, já passado umas 2 semanas, como nos comentam os autores, então na 7ª semana, já teríamos uma recanalização. Quando temos essa recanalização, esse epitélio vuelve a ser novamente simple. Assim é, então, de um epitélio simple, a um epitélio estratificado, pero aí se ocluye a luz. Uma vez que se ocluiu, passadas 2 semanas, é decir, de la 5ª a la 7ª semana, temos uma recanalização. Na recanalização, o epitélio vuelve a ser um epitélio simple. ¿Todo bien? Bueno. Quando há essa recanalização e volvemos a ter um epitélio simple, vamos a ter, então, já apresentados o que são as vejosidades. Já vimos, não? Não confundam vejosidades com microvejosidades, não? Microvejosidades, especializações da região apical de células epiteliais. Vejosidades são estruturas mais macro, que podemos, no intestino delgado, como vimos na classe de histologia do tubo digestivo, podemos sentir com as mãos. Sim? Como dizia o autor, utiliza um termo que me pareceu gracioso, né? Dá um aspecto aterciopelado, não dizia o autor. Al tejido epitelial del intestino delgado, ¿no? Entonces ya nessa recanalização empezamos a ter então as vejosidades e também empezamos a ter as criptas de la mucosa, que são onde se desembocam, ¿no? As glândulas e tal de la mucosa. Al 6º mês já vão estar presentes, segundo os autores, todos os tipos celulares epiteliales del adulto, aunque algumas células aún têm que madurar-se, mas já estão presentes de algum modo. Dibujitos esquemáticos acá abaixo para repassar. E isso.
Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero haya sido útil, interesante a todos. Y bueno, hasta la próxima clase.